Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Aprovechamos a esta hora para saludar a quienes le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Esta mañana vamos a analizar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pero antes vamos a poner en contexto este tema. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce los procesos de amparo, habeas corpus o exhibición personal e inconstitucionalidad de las normas jurídicas y dirimen las posibles diferencias entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Conforman la Sala de lo Constitucional 5 magistrados y por su trascendental importancia e influencia en todos los demás aspectos del derecho y la justicia, su presidente es también el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial. Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional en los últimos años han frenado la entrada en vigencia de impuestos, han obligado a reformar procesos electorales e incluso a democratizar los procesos de elección de autoridades de los partidos políticos. Desde la Sala se han ordenado además repetir elecciones de segundo grado y últimamente incluso han dado un giro al trabajo legislativo al anular en la presente legislatura a los 84 diputados suplentes. La Sala además ha sacado del entramado legal la ley de amnistía, aprobada en el año 93, y se abrió la puerta a juzgar crímenes de guerra que entran en la categoría de casos de lesa humanidad. Los magistrados han argumentado cada una de sus resoluciones, pero eso no los ha alejado de la polémica. El partido oficial los ha acusado de ejercer una dictadura judicial, de responder a un sector político determinado y de buscar desestabilizar al gobierno. Los magistrados se han defendido afirmando que lo único que han hecho es defender y aplicar lo que dice la Constitución. ¿Cuál es la base de funcionamiento de la Sala? Cuando el contenido de una ley, decreto o reglamento resulte contrario o incompatible con las disposiciones de la Constitución, cualquier ciudadano puede presentar por escrito una demanda de inconstitucionalidad contra él mismo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con este proceso se trata de impedir la aplicación de aquellas leyes que contraríen a la ley suprema del país. Esa es la base del análisis que vamos a hacer esta mañana y para ello vamos a dar la bienvenida al abogado Astor Escalante. Astor, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, Manuel, un gusto compartir este podio y a la orden para tus preguntas. Bueno, y también se encuentra con nosotros el director ejecutivo de FESPAD, Abraham Ábrego. Recordemos que FESPAD es la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Abraham, qué gusto que nos acompañe aquí en Canal 12. Muy buenos días, un gusto para mí y un saludo. Bueno, vamos a comenzar hablando del artículo 183 de la Constitución que reza: la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. La pregunta es: ¿ha estado la Sala de lo Constitucional cumpliendo con este artículo, con el 183 de la Constitución? ¿Habrá? Sí, yo creo que en el tenor del mandato que tiene la Sala de lo Constitucional, que tú lo leías, que es un control de constitucionalidad de los actos de los demás órganos, eso se amplía hacia decretos, y eso pueden ser decretos de la Asamblea Legislativa, decretos ejecutivos. Yo creo que la Sala de lo Constitucional incluso ha ampliado ese mandato. Originalmente hubo un tiempo en que solo la inconstitucionalidad se limitaba a los decretos de carácter legislativo o ejecutivo, pero últimamente en la jurisprudencia de la Sala ha ampliado, por ejemplo, al proceso de elección de funcionarios, que obviamente generan un decreto, pero son un acto legislativo. Entonces creo que ahí amplió el mandato a partir de esa función que tiene. Entonces, a mi juicio, la Sala ha estado cumpliendo. En algunos casos, a mi juicio, también se ha extralimitado con algún tipo de interpretación, pero en general creo que ha estado cumpliendo con ese mandato que tiene. Pero ¿por qué, por ejemplo, es más intensa hoy la actividad de la Sala de lo Constitucional o ha sido más intensa en los últimos años? Porque si revisamos en décadas anteriores, la situación era totalmente distinta a lo que tenemos hoy. Exacto, uno ve la diferencia con la elección de los 4 magistrados, si no me equivoco, en 2010, cuando se eligen 4 magistrados que tienen un criterio muy diferente a las salas anteriores. Por ejemplo, las salas anteriores eran bastante conservadoras
en cuanto a controlar la constitucionalidad de algunos actos del poder público. Hay que recordar, por ejemplo, que anteriores salas no quisieron meterse con el tema de la dolarización, el tema del sistema de pensiones, incluso con el hecho que hayan desaparecido 2 partidos políticos a partir de su resultado electoral. Esa era una demanda que ya estaba en anteriores salas y no quisieron conocerlas. Entonces estos 4 magistrados, creo yo que a partir de probablemente de su propia visión, trascendieron de salas anteriormente más pasivas y han generado una sala que a mi juicio es más de carácter más activa, con otra visión del rol de la sala en lo constitucional. Entonces eso se denota muy claramente en las sentencias y resoluciones del 2010 para acá, que han sido menos conservadoras que antes. Como digo, tal vez en esa función hay algunos casos en los que uno puede ver alguna extralimitación, pero obviamente ahí hay totalmente muy diferente estos años que hemos pasado con esta sala de anteriores resoluciones de las anteriores composiciones de magistrados. Probablemente eso, hay muchas críticas, pero yo señalo una diferencia. Antes nadie conocía la sala de lo constitucional, es decir, nadie le importaba mucho lo que hacía la sala de lo constitucional, no había mucho debate, y ahora, por lo menos la función que ha tenido esta sala es que ahora toda la gente conoce qué hace la sala, la critica, señala, y yo creo que eso en general es positivo. Astor, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, ciertamente cada sala es una sala distinta, es decir, cada funcionario, cada magistrado tiene, digamos, una connotación y un perfil diferente, hace distinto las cosas. Creo que ciertamente la Sala de lo Constitucional y los magistrados electos han venido a mostrar un quehacer constitucional diferente. Para determinados sectores ese quehacer, digamos, de la administración de justicia es bueno, para otros sectores no ha sido tan adecuado. Hay un punto interesante que va a haber que discutir también con el actuar de la actual Sala de lo Constitucional, que pone un poco también en entredicho el tema de los antecedentes. La Sala de lo Constitucional, para poner un ejemplo y quizá adelantar un tanto, en resoluciones recientes, por ejemplo, el tema de la ley de amnistía y temas relacionados a la extradición, esta misma Sala de lo Constitucional tiene un trastoque, para decirlo claramente, no respeta, digamos, un antecedente de esta misma Sala de lo Constitucional, y con eso también se abre una nueva perspectiva de análisis de la misma sala. Y esto es importante, Manuel, porque yo creo que los funcionarios, los magistrados en este caso, pues son personas, son seres humanos que tienen a veces pensamientos distintos y diferentes, evidentemente, a cualquier otro magistrado. Y cuando llega un magistrado a una sala o a la Corte Suprema de Justicia, en mi particular opinión, en algún momento determinado no está totalmente obligado a respetar un antecedente. Tiene su propio criterio político, su propio criterio jurisprudencial, su propio análisis de la Constitución, su propia concepción constitucional, y esta Sala de lo Constitucional justamente lo ha demostrado ni siquiera con otros magistrados, es decir, han variado su posición jurisprudencial no de cara a otros 4 o 5 magistrados de otra Sala de lo Constitucional, sino han modificado su criterio, el criterio mismo que ya habían, digamos, sentado en esta misma Sala de lo Constitucional. Entonces, este es un tema interesante, es un tema, va a ser un tema de debate quizá académico a futuro, porque
creo que es fundamental tener en consideración que ciertamente los temas de realidad nacional tienen que ser variables, tienen que ser cambiantes, pero también coincido con el colega cuando se refiere a que la Sala de lo Constitucional se ha extralimitado, es decir, ha trastocado, en mi opinión, disposiciones de la Constitución, ha ido más allá, ha incorporado una nueva teoría de análisis constitucional para resolver los casos y ciertamente, por ejemplo, en materia política, la Sala de lo Constitucional ha modificado el entorno político del país. Para muchos sectores o para muchas personas, incluso estas resoluciones pueden ser agradables, pueden ser buenas esas resoluciones, porque tocan, digamos, el poder político que no siempre ha hecho bien las cosas, igual que en el órgano judicial no siempre las cosas han estado bien, pero viene en la Sala de lo Constitucional y lo toca. Y cuando toca el poder político, cuando controla el poder político, en mi opinión, incluso se va más allá de lo que dicen disposiciones constitucionales. El artículo 85 de la Constitución, para solo dar un adelanto, es un tema de análisis importante en esta materia. Uno de los más intensos debates surgió luego de las resoluciones del 13 de julio, que queda marcado como un día histórico por la cantidad de resoluciones y por el impacto que estos tuvieron a nivel de la vida nacional. Pero, por ejemplo, hablemos un poco de las reacciones, por ejemplo, que estas resoluciones emitidas el 13 de julio generaron. A la Sala de lo Constitucional se le acusa, por ejemplo, de ejercer una dictadura judicial, de desestabilizar al gobierno y hasta de golpista. ¿Encuentran ustedes, habrán fundamento en todo este tipo de acusaciones que se han dado al calor, por ejemplo, de las resoluciones del 13 de julio, que más adelante vamos a retocar o a retomar algunos de los puntos que contienen estas resoluciones? Mira, yo recuerdo de que nosotros hemos venido peleando por un Estado de Derecho, ¿verdad? La concepción de la teoría del Estado de Derecho es que básicamente todos los gobernantes están sujetos a la ley y a la Constitución, y ahora se incorpora el tema de derechos humanos. Entonces, la labor del órgano judicial es precisamente ese control en representación del ciudadano y controlar los demás órganos. Esto no quiere decir que el órgano judicial no tenga también mecanismos de control. Eso quiere decir que en un Estado propiamente de derecho, los jueces, magistrados, son los que tienen la facultad y el mandato de proteger a los ciudadanos frente a la actuación de los gobernantes. En ese sentido, me parece que si hay una Sala de lo Constitucional que activamente está conociendo los diferentes recursos y ejerciendo una actividad en ese control, me parece que ese es propio de un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, cuando hablan de dictadura judicial, básicamente uno ve la teoría y uno lo puede denominar dictadura judicial, pero ¿por qué? Porque al final quien tiene la última palabra en muchas de las cosas es el órgano judicial. En especial la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Constitucionales dice que las sentencias definitivas de inconstitucionalidad no ameritan ningún recurso y son de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios. Eso te dice que es la última palabra. Exactamente. Eso le da una potestad bastante fuerte a la Sala de lo Constitucional y tú le puedes denominar dictadura, pero ese es el sistema del Estado de Derecho. Ahora, yo no, me han preguntado varias veces esto y yo conozco bastantes críticas a la Sala de lo Constitucional. Hay muchas críticas, por ejemplo, de acusaciones de que está cargando los dados hacia un lado. Incluso se habla a veces de cuestiones de extorsión, pero yo en eso no soy de criterio que hay que especular, sino que alguien, si tiene algún elemento, debe presentar denuncias. Esa es otra cosa diferente, ¿verdad? Si uno va a denunciar a un magistrado, a un juez por una actuación, falta de ética, hay que establecerlo, probarlo e investigarlo. Pero otra cosa diferente es que yo ataque a un tribunal porque no me parecen sus sentencias. Y hasta donde yo he visto,
la sala de lo constitucional puede tener una agenda más priorizada en algunos temas políticos, pero en general uno puede decir que ha afectado a varios rangos de poder, ¿verdad? Estamos hablando de varios partidos políticos, ordenó la desaparición de dos partidos históricos, el PCN y el PDC, tuvo también resoluciones referidas a medios de comunicación, ha afectado bastante, digamos, si se puede denominar así, las actuaciones del actual gobierno con las sentencias del presupuesto. Entonces yo veo que está resolviendo según la demanda que hay. Tal vez yo en esto lo que criticaría o lo que le pondría más atención es a la solidez de las sentencias, para ver si realmente las sentencias tienen solidez, tienen argumento jurídico, constitucional. Ahí hay varias sentencias en lo que uno puede criticar de que probablemente no ha seguido una línea coherente en todas las sentencias, pero a ese nivel se tiene que quedar uno, pero yo no me iría por decir, bueno, entonces hay que quitar a los magistrados. Yo no estoy de acuerdo con quitar a un juez o magistrado simplemente porque no me parecen sus resoluciones. Ese ya no es dictadura judicial, sino que dictadura política. Entonces, el poder político es el que te va a determinar cómo resolver. Y yo prefiero que se critique a los jueces o a los magistrados, que se les empiece a decir que todo está bien, porque entonces ahí tú podrías sospechar de que no hay independencia judicial. Digamos, en términos generales, esa es mi opinión. Astor, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, cuando el secretario general del FMLN dice en un medio de comunicación que es necesario darle un sacudón a la Sala de lo Constitucional? Él habla de que si se tuviera el acompañamiento, el FMLN impulsaría esto, de dar un sacudón a la Sala de lo Constitucional. Bueno, ciertamente esta Sala de lo Constitucional es diferente a la anterior, ya lo hemos comentado. Hay que decir claramente que las anteriores salas de lo constitucional acompañaban más a los ejecutivos, concretamente diría al gobierno en turno, al partido político en poder prácticamente. Se ha sabido de repente que dentro del órgano judicial hasta se tenía, digamos, una persona, un magistrado, que tenía como el enlace directo con lo que es Casa Presidencial. Esto no está por escrito, no hay un decreto, pues, pero eran cosas de costumbre, y había una comunicación un poco más fluida, más armónica entre el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Muy probablemente anteriores salas de lo constitucional, y te estoy hablando incluso de anteriores expresidentes del órgano judicial, incluidos algunos que ahora aparecen como representantes de organizaciones de la sociedad civil y que plantean temas de transparencia y todo eso, pero estos expresidentes tenían una comunicación bien fluida con el órgano ejecutivo, y por tanto yo pensaría que se llevaba, entre comillas, la fiesta en paz, y que proyectos concretos del órgano ejecutivo eran normalmente avalados por la Sala de lo Constitucional. Aquí hay que decir una cosa de realidad. Si vos tratás mal a tu suegra te va a tratar mal. Entonces, en el país se está dando esto. Yo no estoy diciendo que la Sala de la Constitución sea la suegra, pero si el Ejecutivo trata mal a la Sala de lo Constitucional, la reacción también natural de la Sala de lo Constitucional es que la Sala de lo Constitucional va a tratar mal al Ejecutivo. Este puede parecer un análisis simplista, pero hay que recordar que somos seres humanos, que corre sangre por nuestros cuerpos, que digamos somos afectados, digamos, valga la redundancia, por los afectos, por los cariños. Y tú ves, por ejemplo, una Sala de lo Constitucional, fundamentalmente 4 de sus magistrados, que permanentemente están en eventos
organizados por determinados sectores del país, de la vida política y económica del país, por ejemplo, asociaciones de abogados, que un Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que FUSADES, que ANEP, que Cámara de Comercio, que el Centro de Estudios Democráticos, para mencionar algunas asociaciones de abogados, no necesariamente asociaciones que se les puede calificar asociaciones de izquierda, sino al contrario, asociaciones de derecha, o donde fundamentalmente, digamos, los abogados que tú observas en estas asociaciones los encuentran laborando más en el sector privado, en el derecho corporativo, etcétera. Esos son los intereses que se representan. Y si la Sala de lo Constitucional está más armónicamente relacionada con estos sectores, evidentemente las resoluciones de la Sala Constitucional van a tener una tendencia, yo no quiero decir siempre a favorecer estos sectores, pero normalmente a favorecer, ¿verdad? Y por tanto, algunos proyectos del órgano ejecutivo pues van a chocar con lo que es la Sala de lo Constitucional, incluso algunos proyectos del órgano legislativo. Esto es más o menos normal. Es decir, yo me atrevería incluso a hacer el siguiente análisis. Yo, si fuera lícito, si fuera transparente decirlo, y llegas a la Sala de lo Constitucional con un encuestador y le dice, mire usted por qué partido político vota a los 5 magistrados, yo me atrevería a decirte que varios de esos magistrados no te votan por el FMLN. Estos son análisis que pueden parecer simplistas, pero hay que decirlo porque es la realidad. Incluso cuando tú observas a partir del avance que lleva el país también entre todo y todo, cuando ves acceso a la información pública, vos ves, por ejemplo, que dentro de los financistas a partidos políticos se encuentran personas relacionadas con algunos o con algún magistrado de la Sala de lo Constitucional. Y eso quiera sea o no, son tipos de relación que hay que analizarlas, y en una resolución, en una sentencia, no se dice con nombre y apellido, pero se intuye, se huele en ocasiones ese tipo de situación. Bueno, yo no creo que te digan tan fácilmente por qué partido vota. No lo van a decir, pero por sus hechos también los conocerás. Al igual que si vos vas a hacer una encuesta con otras salas de la Corte Suprema de Justicia. O sea, todos los magistrados, todos los jueces del país tienen también su pensamiento ideológico, su corazoncito, y eso no es pecado. El pecado es que de repente ese corazoncito ideológico digamos, renazca o se observe en sentencias que afectan al país en su conjunto. ¿Consideras que hay resoluciones basadas en ideología? Bueno, yo te quiero decir una cosa. Por ejemplo, la sentencia justamente esta de la ley de amnistía, a mí me sorprendió de manera el voto razonado del magistrado Belarmino Jaime. Me sorprendió. Dicho sea de paso, es un muy buen voto razonado. Yo coincido con varios de los planteamientos que da el magistrado Jaime en hacer el voto razonado y en no estar de acuerdo con la derogatoria de la ley de amnistía. Cuestiona él que la Sala de lo Constitucional, sus demás compañeros, incluido el magistrado suplente Eliseo Ortiz, confunden lo que es una derogatoria con una nulidad y explica las razones. Yo concuerdo con ese planteamiento de él, pero me sorprendió un poco el apartamiento que el magistrado Belarmino hace de la tendencia que llevaba con sus otros compañeros, es decir, con el magistrado Florentín Meléndez, con el magistrado Sinei Blanco, con el Rodolfo González. Entonces, en esta oportunidad, el magistrado Belarmino se apartó totalmente. Cuando tú haces un análisis social o político de ese apartamiento, vos decís, bueno, también el magistrado Belarmino Jaime representa en ese voto determinados intereses, que no necesariamente pueden ser intereses de vocación democrática o con una perspectiva de representar intereses de nación. Hay otros entes tal vez relacionados o otros personajes relacionados con el magistrado Belarmino Jaime que pueden estar muy contentos con su voto razonado.
Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya vamos a regresar y vamos a hablar de puntos específicos de las últimas resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 2. Esta mañana estamos hablando sobre las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Tenemos como invitados al abogado Astor Escalante y también al director ejecutivo de FESPAD. Ya establecimos una base sobre el trabajo de la Sala de lo Constitucional y me gustaría que pasáramos a analizar puntos específicos de las resoluciones. Por ejemplo, la del 13 de julio, la que tiene que ver, por ejemplo, con la inconstitucionalidad de los 900 millones, pero que traía el agregado de declarar nula, por ejemplo, la elección de los 84 diputados suplentes de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ven ustedes desde FESPAD esta situación, Abraham? La situación, por ejemplo, en la que ha entrado la Asamblea, en la que ha habido diferente tipo de apreciaciones sobre esta resolución de la Sala y sobre el trabajo mismo del órgano legislativo. Bueno, fíjate que ahí es donde yo digo que a veces la sala se ha extralimitado porque en el caso de los 900 millones, el demandante plantea dos vicios de inconstitucionalidad de forma. Uno es de tipo procedimental, es decir, que según el argumento del demandante, cuando se votó por los 900 millones, hubo una etapa en que no se logró la votación, y por lo tanto pasó a la Comisión de Hacienda para que volviera a discutirse el proyecto de ley, y después regresó. El demandante hace una lectura de los artículos de la Constitución, interpretando de que la Constitución dice que en el proceso de formación de la ley, cuando se desecha un proyecto de ley que no logra la aprobación, se archiva y por lo tanto hay que esperar 6 meses para que vuelva. Sí. Sin embargo, me parece que el análisis que hace la sala está bien porque realmente no se da el supuesto de que se desecha, sino que se da una posibilidad que establece el reglamento de la Asamblea Legislativa de que se puede pasar a la comisión para volver a valorar y regresar a la Asamblea. En ese caso no es un caso de archivo. Ese supuesto primero del demandante, dice la sala, de que entonces, haciendo el análisis, no hay una inconstitucionalidad por esa razón. El otro argumento que da el demandante, también de tipo formal, es que alega de que quien votó en la segunda votación, que logró, digamos, la mayoría necesaria, era un diputado suplente que no era el diputado suplente que correspondía a la diputada Salgado, sino que correspondía este suplente al diputado Gallegos. Entonces, el argumento del demandante era, no, mire, tiene que votar, solo puede votar el suplente de la señora Salgado. La sala hace un análisis y dice que no es así, que realmente pueden votar los suplentes, no necesariamente el titular, y dicen no hay inconstitucionalidad por esa razón. El problema es que entonces ahí la sala comienza más allá de lo que plantea el demandante, a hacer un análisis de cómo fueron elegidos los suplentes. Y llega a la conclusión de que como no estaban en las papeletas, no hay el pueblo no votó directamente por los suplentes, y llega a la conclusión de que hay inconstitucionalidad por eso. Me parece que ahí se extralimita, más allá de la cuestión razonable. Me parece que ese es un campo que hay que manejar con mucho cuidado, porque podría dar lugar que alguien presente una demanda y la sala venga y agarre otros motivos y declare otra inconstitucionalidad, entonces nos llevaría casi a la cuestión de oficio, ¿verdad? De hecho, este ha sido uno de los argumentos, por ejemplo, que han planteado los afectados por el partido FMLN, y dicen la sala resuelve sobre una petición que no se les había hecho. Exacto, fíjese que ahí por eso hay que tener mucho cuidado, porque constitucionalmente sí está permitido, hay un principio que se llama principio de la queja deficiente, es decir, como la inconstitucionalidad es una acción popular, cualquier ciudadano la puede presentar, entonces se entendería de que como no es abogado el ciudadano, los jueces pueden completar en algún momento la demanda en lo que tenga que ver con lo jurídico. Por ejemplo, probablemente el ciudadano se equivocó en el artículo o no lo planteó bien, ahí hay una posibilidad del juez de suplirlo. Pero otra cosa diferente es el cuadro fáctico. El cuadro fáctico es, mire, yo creo que es inconstitucional esto y esto. Y entonces la sala viene y dice, sí, no es esto, pero creo que es lo otro. Entonces ahí me parece que se extralimita,
La otra extralimitación, o no sé si llamarla extralimitación, pero creo que no era lo más adecuado, era llegar a la conclusión, bueno, era inconstitucional por esa razón. Entonces lo que procede es que desde este momento los suplentes quedan anulados y sin posibilidad de actuar. Estamos ahí en presencia de lo que se llama efectos de la sentencia. La sala puede modular los efectos de la sentencia y lo ha hecho en varios casos. O sea, por ejemplo, el caso de la Corte de Cuentas, que se declaró la inconstitucionalidad de la elección de magistrados. En ese caso, ¿cómo modula la sentencia la sala? Dijo, miren, sería afectaría mucho de que como declaramos la inconstitucionalidad de estos magistrados, que se vayan ahorita, porque afectaría el trabajo de la Corte de Cuentas y los deja hasta que ese tipo de modular. Entonces, en este caso no llega a esa... ¿Debió existir esa misma modulación en el caso de los diputados suplentes? Yo creo que podría haber sido, sobre todo porque no es un argumento que originalmente planteó el demandante, sino que prácticamente de oficio lo retoma la sala y entonces anula los 84. Entonces tuvo que haber modulado en mejor forma la sentencia y decir, mire, hay que esperar por el impacto de que termine en su periodo, y eso queda un mandato para en las posteriores elecciones, que realmente el mandato que dice la sala es, miren, cuando hay una elección tienen que estar los nombres y las fotos de los suplentes para que la gente pueda elegir. Entonces, en ese caso me parece sí que es una extralimitación en ese caso específico, los 900 millones. Abraham, ¿pero qué piensa usted, por ejemplo, de los argumentos de todos los que han reaccionado a esta situación que tiene que ver directamente con los diputados suplentes? Por ejemplo, dicen, ¿por qué no se hizo antes, cuando, por ejemplo, en las elecciones de 2015 la sala emitió una serie de resoluciones que incidieron directamente en el proceso de elección? ¿Por qué no se tocó antes el tema de los suplentes? ¿Qué piensa usted? ¿Tendría que haberse hecho antes y no hasta que ya estuvieran trabajando o ejerciendo los suplentes que se intervienen? Sí, es que mire, aquí estamos en presencia de una cuestión. Por un lado, hay una omisión legislativa de hacer las reformas necesarias, y por eso hemos llegado a este nivel de que la sala está resolviendo todo. Si la Asamblea Legislativa hubiera hecho las reformas electorales, producto de diagnósticos anteriores, hubiéramos tenido candidatos independientes desde hace mucho tiempo, hubiéramos permitido que se participaran, digamos, con reglas de transparencia, incluso el voto cruzado se pudo haber regulado, pero lo que pasó es que hay una omisión de los partidos políticos de querer entrarle a la reforma electoral, incluyendo esto de los votos, de las caras con voto. Eso ha generado, y como no la hace la Asamblea, todo se está yendo por el lado de demandas a la sala de lo constitucional, y ahí la sala actúa. Entonces eso no es solo culpa de la sala de lo constitucional, también hay una responsabilidad de la Asamblea Legislativa de esa omisión, porque esa omisión genera una violación también a derecho constitucional electoral. Entonces yo creo que es una arma, no arma de doble filo, sino que hay dos caras en la moneda. Entonces una cara es la sala que conoce estas demandas, pero por el otro lado, si la Asamblea Legislativa no está de acuerdo con que la sala le esté diciendo qué tiene que hacer, lo que debería hacer es que de oficio la misma Asamblea debería ser más activa en impulsar las reformas necesarias de carácter político electoral. Ese creo que vendría a resolver, para que no esté la sala cada rato interviniendo, diciéndoles cómo lo tiene que regular. Astro. Bueno, mira, yo coincido con Abraham en el tema de la sentencia de los 900 millones de dólares. Ciertamente en este caso la sala, en mi particular opinión, ha emitido una sentencia que en doctrina se le puede llamar ultra petita y extra petita. Es decir, ultra petita, la sala resuelve más allá de lo pedido. Ultra petita, la sala de lo constitucional, en esta sentencia de los 900 millones de dólares, de ese préstamo decretado por la Asamblea Legislativa, resolvió ultra petitamente, si se puede conjugar este concepto. O sea, resolvió más allá de lo pedido, y extra petita porque la sala de lo constitucional
resuelve también algo diferente a lo pedido. O sea, va más allá la Sala de lo Constitucional y en ese ir más allá la Sala de lo Constitucional, en esta sentencia específica, en mi opinión, también transborda la Constitución de la República. También va más allá de la Constitución de la República porque la Constitución de la República indica y establece una división de poderes. Ya sabemos lo que tiene que hacer el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, y por supuesto que reconocemos, y yo particularmente reconozco, que la Sala de lo Constitucional tiene esferas de control en todos los órganos y actividades del gobierno y del Estado. Pero en este caso específico, la Constitución de la República no le permite, no le posibilita a la Sala de lo Constitucional resolver de oficio. Incluso eso tiene que ver también con otra división de funciones y actividades legales en el país. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República es el persecutor penal del Estado, el que promueve, por ejemplo, la acción de la justicia en defensa de la legalidad y en defensa de los intereses del Estado. Hay una división, ha sido digamos, resaltada esa división de roles constitucionales por la misma Sala de lo Constitucional. Y en este caso específico, como muy bien apunta Abraham, el recurrente solo habló de temas completamente distintos, pero una demanda que tenía un procedimiento para la aprobación de un decreto de préstamo de $900 millones, viene y toca dos grandes aspectos neurálgicos para la vida del país, dos aspectos importantísimos para la vida institucional del país. Toca el financiamiento para el Estado, que tiene problemas el Estado en su financiamiento, o sea, afecta al órgano ejecutivo, hay que decirlo claramente, y afecta a la población en su conjunto. El tema del financiamiento del Estado. Me estaban comentando por ahí que incluso el tema del subsidio del gas, hay algunas familias que están teniendo problemas con el tema del subsidio del gas y otros temas de financiamiento del Estado. No es el tema hablar de estos. Y el otro punto que la sala toca es la figura de los diputados suplentes. Y afecta el desarrollo institucional cuando toca el tema de los diputados suplentes, porque fíjate que es fundamental lo siguiente, hay un, digamos, transbordamiento que hace la Sala de lo Constitucional porque, digamos, hace una parábola de actuación constitucional, emite una sentencia constitucional y no dice absolutamente nada del Tribunal Supremo Electoral. Aquí hay procesos de elección establecidos, en donde se eligieron a diputados propietarios y se eligieron a diputados suplentes de la forma como la ley indicaba en ese momento específico. O sea, el Código Electoral ya establece la forma de elegir a diputados propietarios y diputados suplentes. Es por eso que surgía la pregunta, ¿por qué no se hizo antes, por ejemplo, el ordenamiento en el tema de los diputados suplentes? Cuando pudo perfectamente haberse hecho, cuando se emite también la resolución del voto por rostro que ya hablaba Abraham, y no se hizo en ese momento. Tal vez no se le ocurrió. Fíjate que en aquel momento habría que entrar en el análisis de esa sentencia. Perfectamente pudo haber dicho la sala, en mi opinión, bueno, ciertamente en este caso se está discutiendo votación por rostro, pero entonces votación por rostro indica votación para diputado propietario y para diputado suplente. Ahí estaba un poco más fácil el acercamiento y el encuadre de una sentencia, pero en este caso específico, cuando se resuelven los $900 millones, no se estaba tocando esa figura. Y solo digo lo siguiente, fíjate, el procedimiento para elección de diputados propietarios y diputados suplentes, yo he observado a magistrados de la Sala de lo Constitucional, concretamente al doctor Florentín Menéndez, o licenciados, y el licenciado Sidney Blanco, y han defendido en espacios
televisivos, espacios comunicacionales, su sentencia. Por ahí algún sector de la doctrina dice que las sentencias deben defenderse solas, ¿sí? Que no requieren el acompañamiento del vocero judicial para defender esa sentencia, pero se está viendo eso. Entonces defienden y dicen que la Constitución de la República, cuando habla de elección de diputados, dice que deben ser electos los diputados propietarios, los diputados suplentes, y ellos hacen un análisis de cómo tiene que ser la elección, pero esa elección ya estaba pactada en un código electoral. Entonces lo lógico, coincido con Abraham, para no ser tan traumática esta resolución, habría sido dejar que estos diputados suplentes terminaran su periodo y ordenarle a la Asamblea Legislativa una nueva forma de elección de los diputados suplentes, porque en este momento ya conocemos el proceso de elección de esos diputados suplentes. Pero Abraham también señala de que la Asamblea tendría que ser un tanto más proactiva en el sentido de no esperar que, por ejemplo, que sea vía sentencias de la Sala de lo Constitucional, que se haga, por ejemplo, la tarea que ellos tendrían que haber hecho los diputados. Totalmente de acuerdo. Y hay que decirlo claramente, y este mensaje hay que captarlo todos. Es decir, para algunos sectores, concretamente para el sector político, la Sala de lo Constitucional puede ser una piedra de tropiezo, una piedra en el zapato, una pequeña roca que está por ahí que dura 2018, pero el sector político deberá comprender, captar, entender y aprender que tiene que hacer un oficio propio, que tiene que mejorar los procesos de transparencia en la elección de sus mismos integrantes como miembros del partido político. Mucho más transparentes los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, para que la Sala de lo Constitucional no entre. A ver, en estos procesos de elección de segundo grado, dicho sea de paso, Manuel, yo creo que también la Sala de lo Constitucional ha hecho interpretación de la Constitución de la República. No sé si vamos a tener espacio para comentar un par de datos de estos, pero para que la Sala de lo Constitucional no intervenga y que luego el sector político acuse a la Sala de lo Constitucional de estar haciendo una dictadura judicial, entonces el sector político también tiene que hacer lo propio. Mejorar la transparencia en los procesos eleccionarios, mejorar el tema de las campañas políticas. Es decir, debería de incursionar en los procesos políticos del país otros actores. Por ejemplo, vos ves muy activo lo que es el control de los derechos del consumidor, bastante activo. Hay que hacer más en eso, pero también hay que controlar si en materia política no se le está estafando a la ciudadanía, colocándole propuestas de engaño y en la práctica no se va a cumplir. Yo recuerdo la última elección, y con esto termino el comentario, se le cuestionaba, por ejemplo, los subsidios al gobierno del FMLN. Se le cuestionó por parte del partido Arena y otros partidos. Y a la hora de las ofertas políticas, el mismo partido Arena hablaba de que iba casi hasta duplicar o triplicar los subsidios, que los estudiantes iban a tener mucho más, que no sé qué, que esto, que no. Es decir, ahí hay una oferta política que hay que empezar y hay que regular, y la misma Asamblea Legislativa debe hacer. Si no, la Sala va a continuar haciendo este trabajo que viene haciendo, a veces bueno, a veces malo. Bueno, para que cerremos el tema de los suplentes, me gustaría que me dieran su valoración sobre la situación que ya llegó hasta la Fiscalía General de la República, y hay una denuncia de parte, por ejemplo, de gente del FMLN acusando a la Sala de lo Constitucional de prevaricato. ¿Cómo interpreta usted esto, Abraham? Bueno, mire, yo lo que decía era que el FMLN, yo sé que ha señalado conductas de falta de ética o de corrupción, incluso hacia la Sala de lo Constitucional. Y yo creo que el canal es presentar las demandas. Y ellos han considerado que el prevaricato para el público es básicamente cuando un juez resuelve en determinado sentido favoreciendo a alguien a cambio de algo, puede ser dinero o algún privilegio. Entonces esa creo que se tiene que dirimir en la Fiscalía, me parece que es bien. Hay otra demanda que han presentado, creo yo, un ciudadano al Tribunal de Ética. Hay otra demanda también que han presentado, que estaría bien que lo resuelva la Sala para dirimir eso,
porque lo están cuestionando, se ha cuestionado en una demanda a 2 magistrados, porque fueron elegidos por suplentes, que era, si no me equivoco, el licenciado Rodolfo González y el doctor Belarmino Jaime. Entonces hay una demanda con la misma sala. Entonces yo creo que me parece que es positivo porque termina clara. Yo creo que es muy negativo estar con tipo de acusaciones en los medios, poniendo dudas sobre algún magistrado, y yo creo que siendo la sala de lo constitucional el tribunal que es, sería bueno dirimir esas cuestiones para que no quede, digamos, el mal sabor en la población. Yo creo que es el derecho que tiene la población, en algún caso, si tiene alguna prueba o elemento, en este caso el sector político, ¿verdad? Los mismos suplentes creo que presentaron un recurso. Yo lo que veo es que ahí es donde se pedía que la sala de lo constitucional sea coherente en ir resolviendo estas demandas, que es contra los mismos magistrados. Por ejemplo, en algunas se ha planteado, bueno, deberían excusarse porque son parte de la resolución. Falta ver eso, ¿verdad? Falta ver es la prontitud que tienen en resolver esas demandas. Pero yo creo que siendo la sala de lo constitucional un tribunal con la importancia que tiene, me parece que es mejor aclarar esas cosas si alguien tiene una prueba, porque ahí todo tiene que irse por el lado de si hay pruebas, si se demuestra una acusación, y yo creo que, lo he dicho antes, la sala no está exenta de que se le investigue, se determine si hay responsabilidad. No digo que sea, yo no tengo elementos para decir eso, pero si hay un funcionario que uno tiene pruebas de que ha hecho algún ilícito, creo que el canal apropiado es presentar la demanda. Tenemos que hacer una nueva pausa y al regresar vamos a hablar de la resolución que tiene que ver con la ley de amnistía. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 2. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos analizando las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Específicamente nos hemos detenido en las emitidas el pasado 13 de julio. Estamos conversando con el abogado Azor Escalante y estamos hablando también con el director ejecutivo de FESPAD, Abraham Ábrego. Me gustaría que hiciéramos un momento de reflexión sobre lo que ha pasado, por ejemplo, con la resolución que tiene que ver con la ley de amnistía. Desde su punto de vista, Abraham, ¿hacia dónde se debe empujar el debate en torno a esta resolución que abre la posibilidad de juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado en El Salvador? Sí, yo creo que hay que tomarlo, nosotros lo hemos tomado así, es como la reivindicación de una deuda histórica que se tiene con las víctimas del conflicto armado, en el sentido de que el sistema judicial cerró las puertas, en un primer lugar, cuando conoció los primeros recursos de ley de amnistía, cerró la puerta de posibilidad de investigar, juzgar y sancionar los crímenes graves que sucedieron en el conflicto armado. Hay que decir que ha habido mucha actividad de las víctimas, de las organizaciones, tratando de derogar y de que se declare inconstitucional la ley de amnistía. En el año 2000 hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional de esa época que dejó una abertura, digamos, en el sentido de que dijo, bueno, la ley de amnistía no la vamos a declarar inconstitucional, pero cuando resulte un caso de violación a derecho fundamental en el conflicto armado, cada juez va a valorar si aplica o no la ley de amnistía. El problema de esta resolución es que fue poco aplicada por los operadores judiciales y las víctimas se encontraron igual con ese obstáculo. Entonces me parece que el hecho de que lo haya retomado ahora en la Sala de lo Constitucional y haya declarado la inconstitucionalidad de la ley de amnistía es una deuda histórica, muy simbólica, y que abre una oportunidad, a mi juicio, para realmente un proceso de justicia transicional que no se dio en el 93. En general, en los países que pasamos o hemos pasado por conflicto armado, la justicia transicional debe llevar sobre todo a cerrar heridas, al conocimiento de la verdad y al juzgamiento de casos. Eso no se dio en el 93 ni después, y se está dando 23 años después. ¿Cómo lo asumimos? Yo creo que no hay que asumirlo primero solo diciendo que se va a caer el país o va a haber un gran conflicto por la aplicación de la sentencia. Yo creo que no es así. Me parece que es una oportunidad
La sentencia dice debería haber un marco legal de reparación. Me parece que debería haber una oportunidad para darle voz a las víctimas, oírlas. Yo no presumiría que todas las víctimas del conflicto armado están en la idea de que todo se judicialice. Eso va a depender de cada de las víctimas. Entonces no me parece que va a haber una avalancha de casos. Sí hay casos muy emblemáticos que obviamente van a tener que ser conocidos por el órgano judicial, la masacre del Mozote, el mismo caso de jesuitas, es decir, que van a tener que pasar por eso. Pero yo lo veo más una oportunidad por realmente reencontrarse con las víctimas. Me parece que hay el eje fundamental es realmente tener una ley de reparación que ordene este proceso. Me parece que eso sería muy positivo. Pero Abraham, ¿por qué ha sido tan traumático, por ejemplo, la situación con la ley de amnistía? Porque habían sectores que durante, por ejemplo, en los años 90 pedían una derogación y pedían, bueno, justicia para las víctimas, pero ahora que esto ocurre, bueno, la situación cambia y los análisis incluso han cambiado de esos mismos sectores. Sí, lamentablemente lo que pasa es que uno oye mucho a los victimarios. Hay que recordar que quienes decidieron la ley de amnistía fueron las dos partes en conflicto. Y las dos partes en conflicto, con un porcentaje muy diferente, tanto el Estado en ese momento, las fuerzas militares o policiales de ese momento acusadas de violaciones de derechos humanos, como el FMLN, fueron los que pactaron la ley de amnistía. Entonces cerraron esa posibilidad y desde entonces hemos oído a los victimarios, y los victimarios el discurso es perdón y olvido, y no abren la posibilidad a conocer la verdad. Entonces yo creo que muchos victimarios han estado en esa línea, han ejercido influencia de poder y han estado con esa idea de que no se abran esos casos, que me parece que no es aceptar la responsabilidad institucional que tuvo el Estado. Hay que recordar que hasta que entró el gobierno de Mauricio Funes fue la primera vez que un presidente pidió perdón y aceptó la responsabilidad de los cuerpos de seguridad en las violaciones de derechos humanos, pero durante mucho tiempo no se aceptaba ni siquiera esa responsabilidad. Entonces yo creo que responde a eso. Creo que hay que cambiar ese cassette. Me parece que esa impunidad del pasado, de esos casos del conflicto armado, es lo que ha heredado la impunidad del presente. Tú ves a funcionarios o ves a particulares o empresarios que no quieren aceptar la responsabilidad por lo que hacen. Entonces yo creo que, por eso digo que es una oportunidad de realmente reencontrarse con que si alguien comete una violación a derechos humanos, una violación a la ley, realmente debe someterse al control, a la sanción, a la reparación, y no puede huir de eso. Entonces creo que eso es lo que hay que cambiar, ese cassette que todavía sigue en mucha gente. Astor. Bueno, mira, yo creo que lo fundamental acá es el tema de una ley de reparación. Este concepto de la justicia transicional es un concepto bastante complicado, bastante complejo, porque, digamos, bueno, nuestro país no tiene ninguna experiencia en justicia transicional. En este momento apenas empezamos a hablar del concepto. La justicia transicional implica de repente provocar, sentar a víctimas y a victimarios en una sola mesa. Implica la justicia transicional que conversen, que platiquen, que hasta se pongan como de acuerdo en la sanción o la reparación que se va a realizar. Y bueno, en unos casos puede ser eventualmente factible, en otros casos tremendamente complicado. Por ejemplo, en materia de afectaciones patrimoniales no hay ningún problema en entrar en reparaciones, en conciliaciones. Entonces, creo que la Asamblea Legislativa tiene una tarea bastante ardua en esto, y digamos la llave para reconciliar el país, para reencontrar el país, es esa ley de reparación. Yo más estoy pensando que a las víctimas, a las verdaderas víctimas del conflicto, se les resarza
patrimonialmente, se les diga dónde también están sus difuntos, para que lo logren, aunque sea sus huesitos, enterrarlos por cristiana sepultura, como se dice, y hacer un esfuerzo en esa perspectiva. Pero hay otros actores que aparecen que pretenden hacerse millonarios de la noche a la mañana en el llevar estos casos ante la justicia, y algunos actores no solo pretenden hacerse millonarios con estas demandas, no contra personas en particular, sino que incluso contra el Estado, y sino continuar acrecentando sus millones de dólares en este tipo de demanda. Yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, en cómo se condena al Estado con cantidades millonarias enormes, porque no lo pagan los victimarios. Si quien paga esas grandes demandas, esas condenas, es la población, a través de los impuestos. Tus hijos, tus nietos son los que más van a pagar eso. Entonces, me parece que no es justo. Desde esa perspectiva, el concepto de la justicia se arruina un tanto. Entonces, el enfoque que debe colocar la Asamblea Legislativa y los sectores del país es verdaderamente estructurar una ley de reparación, una ley de reconciliación, o como se le llama, que cubra todos los ángulos y que el tema de las víctimas sea lo fundamental. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Obviamente el análisis de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional toma tiempo. De hecho, cada resolución amerita su propio análisis, pero nosotros hemos tratado de dar un vistazo sobre todo al trabajo de la Sala y a las últimas resoluciones, las emitidas el pasado 13 de julio. Así vamos a cerrar la entrevista de Hechos AM. Agradecemos, por supuesto, al director ejecutivo de FESPAD por haber estado con nosotros. Gracias, Abraham. Gracias por la invitación. Y también, por supuesto, al abogado Astor Escalante. Muchas gracias, Manuel. Un saludo para todos. Así cerramos la entrevista correspondiente ese día lunes. Les invitamos a que continúen pendientes de la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.